Ok, esto luego de los avisos, pues hoy voy a concentrarme en lo que Dios quiere traer su palabra. Vamos a nuestra confesión de fe que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Amén? Para toda buena obra. Hoy quiero hablarles, de parte del Espíritu de Dios, quiero hablarles y darle continuidad a lo que comenzamos el domingo pasado. Pero lógicamente cada mensaje tiene pies y cabeza. O sea, si usted no vino el domingo, no se preocupe, no es que no le va a entender. Pero quiero hablarles sobre David, la victoria del rey David. La victoria de David que se convertirá en un testigo fiel, en un testigo que estará ahí siempre. Y podemos entender que hay muchos testigos que la palabra dice en Hebreos, y hay una nube de testigos que estarán. Y David es uno de ellos. Ahora bien, ¿cómo convertirnos en ese testigo? ¿Cómo convertirnos o ser parte de esas personas que está en una nube de testigos? Hemos visto a través de la palabra que Saúl fue un rey ungido por Dios, ungido por el profeta Samuel, pero fue un reinado que duró poco tiempo, porque su reinado fue dado por don, no fue dado por una elección de luchas que tenía que vencer por dentro. Hemos estado estudiando que hay diferentes frentes de batalla, diferentes frentes de guerra que hoy la iglesia tiene. Hay un frente por fuera y hay un frente interno. Y es donde por fuera tenemos al Lucifer caído, que se convirtió en serpiente, que se convirtió en dragón, diablo y Satanás, la estatura de Lucifer. Pero por dentro estamos lidiando con doble maldad, maldad femenina, maldad masculino. Estamos lidiando con Abadón y estamos lidiando con Leviatán. Entonces, hay un frente de batalla por dentro y hay un frente de batalla por fuera. Y eso es lo que nosotros debemos tener bien claro. David logró, para lograr vencer afuera, primero tuvo que vencer por dentro. Saúl logró vencer por fuera por don, pero no logró vencer por dentro. ¿Por qué? Porque él no obedeció, ni escuchó inteligentemente la voz de Dios, y ni obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Por lo tanto, él desobedeció todo. Mas sin embargo, podemos ver que Saúl logró tremendas batallas, tremendas victorias en las batallas. Pero Saúl tuvo un problema. Saúl nunca pudo sojuzgar o subyugar o gobernar su ser interior. Ahora bien, ¿por qué es necesario que nosotros tenemos que gobernar nuestro ser interior? ¿Por qué tenemos que subyugar nuestro ser interior? Porque es la única forma en la que podemos ganar batallas afuera. Usted no puede ganar batallas afuera si no las ha ganado internamente. Y hoy la iglesia está de apagafuegos como bomberos, ganando victorias por fuera, pero muriéndose por dentro. Ahora bien, David, la victoria del rey David, ¿en qué consistió? En ser un gobernador de sus propios sentimientos, de sus propios deseos y de sus propias pasiones. David, dice la palabra, era conforme al corazón de Dios. Ahora bien, Jeremías capítulo 30 verso 8 dice: mire qué premio es el que tenemos que entender y darnos cuenta. Muchas veces el enemigo va a venir a meternos en nuestra cabeza que lo que estamos haciendo es para perder. Lo que estamos haciendo es tirándonos de alguien que no valora o que no quiere triunfar, en el sentido que la gente le dirá: no seas así,
y le insinuarán diciendo que no va conforme a los tiempos de este mundo. Pero David tenía algo claro, porque había una promesa para él, y dice, Jeremías capítulo 30, verso 8 dice, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. También dice Ezequiel capítulo 37, verso 24. Ezequiel 37, 24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Ahora bien, ¿a qué tiempo se refería este reinado? ¿A qué tiempo se refería que David iba a ser rey y que habría un solo pastor? Y mire qué tremendo. En lo natural, David fue levantado como rey, primero de la tribu de Judá y luego, después, de todo Israel. Pero lo que Dios nos está enseñando, que dice, pero ahí muy claro dice, y mi siervo David le será príncipe para siempre. ¿Qué significa? Que David iba a morir, lógicamente, pero ahí se está refiriendo a la eternidad. Se está refiriendo a los tiempos venideros después de la venida de Cristo, después del arrebatamiento. Entonces David se gana el privilegio de ser un rey para siempre. Ahora bien, ¿qué pasó o qué hizo David para llegar a ser rey por siempre? Pregunto, ¿usted quiere ser rey momentáneo o rey por siempre? ¿Usted quiere tener victorias momentáneas o victorias permanentes? Saúl tuvo la oportunidad porque fue el primero que fue escogido como rey. Cuando se levantaron los jueces no había rey, y dice que el pueblo clamó por rey, y en la voluntad permisiva de Dios, Dios levantó rey y envió al profeta Samuel a ungir a Saúl para que fuera rey. Pero Dios le dio claras instrucciones a Saúl y le dijo, tienes que obedecer y esperar los tiempos de Dios. Y Saúl nunca hizo eso, sino que el único encargado para levantar ofrenda en aquel tiempo era el sacerdote. Y vino el rey Saúl, levantó ofrenda que no le correspondía, primera desobediencia. Luego Dios le dio una orden a Saúl y le dijo, ve y destruye todo ese rey, y no deja nada con vida. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Dijo, yo tengo un mejor pensamiento que Dios. Voy a guardar la vida del rey, voy a guardar las mejores ovejas y voy a cuidarlas porque yo tengo un mejor criterio que Dios. Y Dios dijo, se enojó y destituyó a Saúl de su reinado. Y es ahí donde nombra a David y lo unge como rey. Ahora bien, ¿en qué tiempo o cuánto duró desde el ungimiento de David hasta el cumplimiento de que se convirtiera rey de las 12 tribus de Israel? Pasaron muchísimos tiempos. Ahora bien, Dios a usted y a mí nos ha dado una promesa. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos estableció como reyes y sacerdotes. Nos estableció o nos dio la oportunidad de ser la esposa del Cordero. Recordemos algo, no toda la iglesia que es arrebatada será la esposa del Cordero. No todos los que se van en el arrebatamiento son la esposa del Cordero. Son vencedores todos, porque unos supieron vencer en nivel de atrio,
otros supieron vencer en nivel del lugar santo y otros llegaron a ser vencedores en el lugar santísimo. Para aquellos que no entienden esta terminología, hay 3 lugares en un crecimiento espiritual: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Eso está en el tabernáculo de Moisés. Y dice que aquellos que dan fruto al 30% son aquellos que se quedan a nivel de atrio. Aquellos que dan fruto al 60% llegan al nivel de lugar santo. Y aquellos que suben y dan fruto al 100% son aquellos que llegan al lugar santísimo. Y esa es la esposa del Cordero. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, cuando el profeta Samuel unge a David como para ser rey, viene un entrenamiento exquisito para David. Viene un entrenamiento para poder sentarse en el trono, para poder ser rey, primeramente en lo natural y después en lo espiritual o en la vida eterna, que será el rey para siempre. A usted y a mí se nos ha dado la promesa de ser la esposa del Cordero. Ya tenemos la teoría para hacerlo. Ahora Dios dice, es necesario que emprendan el conocimiento y la práctica para que ejerciten y puedan sentarse en el trono de Dios como la esposa del Cordero. Ahora bien, toda la Biblia se relaciona entre sí misma y la Biblia responde a la Biblia. Canaán, la tierra prometida. Jerusalén será nuestra tierra prometida espiritual. Entonces, David aprendió a pelear batallas de adentro. Porque nosotros, igual que David, hay un hombre de pecado, hay un hombre de corrupción, hay un corazón viejo, hay una mortalidad humana. Y por supuesto, son con lo que peleamos a diario. Y entonces, a medida que nosotros vayamos matando al hombre viejo, crucificando al hombre viejo, entonces vamos a lograr batallas, a lograr ganar las batallas por fuera. Dios hizo un pacto con su hijo y le dio la tierra por herencia. ¿A quién se la dio? Al descendiente de Abraham. En la carne, Jesús. Y le dijo que el Padre hizo un pacto con Jesús y Jesús va a poseer esa tierra. Ahora bien, mire qué tremendo. ¿Qué tierra va a poseer Jesús en nosotros? Pregunto, ¿usted tiene algo bueno que darle a Jesús? ¿Su corazón tiene algo bueno que darle a Jesús? No lo tenemos. ¿Qué le puede dar nuestro corazón a Jesús? Lujuria, codicia, avaricia, falta de perdón, hechicería, envidia, impaciencia, enojo, pleito, contienda, vicios. Y dice Dios, yo voy a tomar por herencia esa tierra. Te voy a agarrar tu lujuria, te voy a agarrar tu enojo, te voy a agarrar tu enfado, te voy a agarrar todo lo malo y voy a plantar en ti un corazón nuevo. Por eso, cuando uno dice, usted acepta a Jesús como su único y su suficiente Salvador, lo que está diciendo es, voy a empezar a tomar por herencia mi hombre viejo que está dentro de mí. En Primera de Pedro, capítulo 2, creo que el verso 24 dice, y Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. O sea, Él tomó por herencia. Imagínense qué hermoso es Dios, que la herencia que Él va a tomar son mis caprichos, son mis enojos, son mis enfados, son mis murmuraciones, son mis quejas. Pregunto, ¿alguien más que no sea Jesús lo quiere? Solo Jesús.
Solo Dios, porque Él es amor. ¿Qué dice cuando alguien mira una porquería en su casa? Me refiero a los animales. ¿Qué dice? Sáquelo, llévelo fuera, porque no soportamos la hediondez. Mas sin embargo Jesús dice: mi Padre me dio por herencia tu corazón pecaminoso. Mi Padre me dio por herencia todo lo que apestas, porque yo lo voy a transformar. Lo que era luto, lo transformaré en gozo. Lo que era en muerte, lo transformaré en vida, porque te llevaré de gloria en gloria. Pero eso empieza ¿dónde? En tu ser interior. Entonces David, y cuando me estoy refiriendo a David, me estoy refiriendo al David bueno, porque también David hizo unas pasadas que Dios me libre. O sea, no puede ser. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces Jesús crea un nuevo corazón, pero quiere estar en el viejo también. ¿Para qué? Para convertirlo y transformarlo, para regenerarlo. Así es que Saúl fue un fracasado. Con el perdón de Saúl, fue un fracasado, no obedeció, nunca quiso entregar su corazón viejo, nunca quiso sujetar sus pasiones, sino que él siempre quiso tener un mejor criterio que Dios, y por eso fue desechado. Vamos a decir que la vida de Saúl no fue fácil. Ahora bien, David peleó las batallas, obtuvo las batallas, y fue a quien engendró el hijo que iba a edificar templo, el templo de Salomón. ¿Estamos entendiendo? Entonces, David se convierte en un miembro de esa gran nube de testigos que abre el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Mire qué tremendo esto. Hebreos capítulo 11, verso 12. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice: Por tanto, nosotros también, 12, verso 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora bien, ok, quiero que me preste toda la atención. David se convirtió en un miembro de esa nube de testigos. ¿Alguien sabe quiénes son los miembros de la nube de testigos? ¿O qué es un testigo? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Para sentarse en el trono de Dios hay que menospreciar el oprobio. ¿Qué es el oprobio? La palabra oprobio es vergüenza o desgracia. La palabra oprobio es vergonzoso. La palabra oprobio es abstractamente o concretamente vergüenza. Significa que él no le importó pasar vergüenza, pasar desgracia, pasar cualquier situación que pudo haberle sentido mal, con tal de estar en el trono de Dios. Ahora bien, ¿quién estará en el trono de Dios? ¿El Hijo? ¿Y quién más?
la novia, pero ahí ya no es la novia, sino que la esposa del Cordero. Aquellos que fueron vencedores. Entonces, para ser la esposa del Cordero, para sentarme en el trono, yo tengo que despreciar la vergüenza. Yo tengo que despreciar aquella situación que estoy pasando complicada. ¿Quiénes estamos pasando situaciones difíciles que nos llena de vergüenza? Creo que todos. Entonces dice Dios, ¿tú quieres ser la esposa? Que no te importe la vergüenza que estás pasando ahorita, porque lo de ahorita es temporal, pero te espera un trono eterno si desprecias el oprobio, la vergüenza. Que no te importe lo que te digan, que no te importa cómo te juzgan, que no te importa que te digan quién eres. Este tiempo iba a pasar para darte cuenta que era necesario para estar sentado en el trono de Dios. Nadie se va a sentar en el trono de Dios si no pasa vergüenza, si no pasa humillación, si no pasa desprecio, si no pasa muchísimas situaciones. Ahora bien, ¿dónde empiezas a despreciar la desgracia o a despreciar la vergüenza? En tu corazón mismo, en tu ser interior. Y entonces, cuando empezamos a vencer esa situación dentro de nosotros, saldré al frente y no me importarán lo que me digan, no me importarán lo que me griten, no me importarán lo que quieran hacer de mí, porque yo ya vencí por dentro. Y si ya vencí por dentro, estoy venciendo por fuera. Y digo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que Dios quiere preparar hoy a la iglesia para este tiempo. Hoy Dios quiere que nos convirtamos en reyes para siempre. Dios quiere que nos convirtamos en la esposa del Cordero. Que no te importe, y dice la palabra de Dios, y dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió en la cruz, menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del Padre. Ahora bien, dice, por tanto también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué significa testigo? Mire qué lindo esto. ¿Qué significa testigo? La palabra testigo en griego es la palabra martus, que viene del latín ser mártir. O sea, para yo ser un miembro de los testigos o estar en los testigos, tengo que ser ¿qué? Un mártir. ¿Y quién es un mártir? Aquel que lo andan chineado, aquel que lo andan salameando, aquel que se le abren las puertas por donde él va. Un mártir es aquel que sufre vergüenza tras vergüenza, oprobio tras oprobio, insulto tras insulto. Pero ¿sabe qué? Como soy un testigo, voy a tomar de menos los oprobios, porque mis ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo mismo. Ganar batallas por dentro para luego ganar batallas por fuera. David, para convertirse en el rey por siempre, tuvo que aprender a batallar por dentro para vencerlas por fuera. Nadie que quiera sentarse en el trono de Dios
va a pasar esto. Y entonces la palabra testigo es martus, que significa testigo, que significa mártir, testigo, testimonio. Entonces, es alguien que es un testimonio, que es un testigo, que es un mártir. Es alguien que lo experimentó, lo vivió, por lo tanto, yo soy el que digo la verdad. O sea, cuando lo llaman a usted, dicen, usted es testigo. ¿Por qué es testigo? Porque usted le consta, vivió, estuvo ahí, vivió la experiencia y testificó una verdad. Yo no puedo ser testigo por decir, no, es que a mí me dijeron que eso pasó. Y como a mí me dijeron que eso pasó, entonces aquí estoy testificando. Eso no es ser un testigo. Y ese tipo de testigos, hoy el mundo está lleno. Juzga, señala, acusa sin tener conocimiento de la verdad. Sin saber verdaderamente las cosas. Entonces, un mártir es el que muere por esa verdad. Un mártir es el que da su vida por esa verdad. Un mártir es el que se mantiene inamovible en esa verdad. Entonces, un testigo o un mártir no es conocer la teoría. Un testigo o un mártir es conocer e experimentar la verdad. No sé qué proceso tú puedes estar pasando, o tú puedes estar pasando, o todos los que estamos pasando un proceso aquí, y está formando en ti una verdad, un testimonio, que mañana serás testigo o testimonio para otras personas y les pueda decir, lo que tú estás pasando, yo ya lo pasé, pero ¿sabes qué? Como yo vencí por dentro, entonces vencí por fuera. Por lo tanto, si tú quieres ser un vencedor, vence primero tu orgullo, tu soberbia, tu altivez, tus caprichos, tus enojos, tus enfados, para que luego puedas ser un vencedor por fuera y te estará esperando el trono de Dios. Qué fácil, ¿no? Esto es sencillo. O sea, es tan sencillo esto, pero tan duro llevarlo a la práctica. Tan duro llevarlo a la práctica. Entonces, un testigo es experimentar a alguien que no va a negar por nada, que hará la voluntad de esa verdad y está dispuesto a dar su vida por ella. Jesús, el ejemplo más hermoso, siendo hombre, el primer sacón llamado Pedro le dijo, no vayas a Jerusalén, es que te van a matar. Y Jesús, ¿qué dijo? Apártate de mí, Satanás. Porque una vez convertidos y transformados, jamás vamos a negar esa verdad. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Y llegó y el primer día lo recibieron con palmeras y lo recibieron con aquella hermosura. Pero 4 días después le estaban diciendo, ¿tú eres rey? Y él que dijo, sí. Que a Jesús, ¿se imagina si él no hubiese vencido por dentro? Su orgullo. ¿Qué hubiera hecho usted? Digamos, con el poder que Jesús tenía, ¿qué hubiera contestado usted? No sabes con quién te estás metiendo. Te voy a ver allá y ahí me la vas a pagar. ¿Quién contesta así? El que no ha vencido por dentro. El que tal vez tiene un don, que se le asignó una autoridad, que se le delegó algo, pero nunca ha vencido por dentro. Pero aquel que ha vencido por dentro, que dice, sabes, tú eres rey de los judíos, tú lo has dicho. Lo escupieron, no respondió. Lo bofetearon, no respondió. Pasó el calvario de todo el Vía Crucis y cuando estaba
en la cruz del Calvario que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vencer por dentro para vencer por fuera. ¿Estamos entendiendo? Ahora bien, Hechos capítulo 1, verso 6 dice que está la misma palabra testigo. No he entrado todavía a hablar de David, el proceso de David, pero quiero darles el fundamento, porque esto se asemeja a nosotros. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es que, mire, estos apóstoles anduvieron con Jesús, pero pura teoría, nada de experiencia. Ellos querían que inmediatamente el imperio romano desaparecería, Jesucristo se sentara como rey, llamara a una asamblea o una reunión y nombrar ministros y establecer el reino. Y dice: y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es hermoso. Ok, viene el Espíritu de Dios, desciende, y entonces recibiréis poder y me seréis. Ahora bien, ¿a qué los estaba enviando Jesús a los apóstoles? Y me seréis mártir. Y me seréis alguien que va a padecer. Y me seréis alguien que va a sufrir. Porque conoces una verdad y no vas a retroceder ante esa verdad. Y entonces empieza el ministerio de Pedro, empieza el ministerio de los apóstoles. ¿Y cómo muere cada uno de ellos? Pedro dijo: yo conozco la verdad. Y lo iban a matar. Y dijo, y lo iban a crucificar. Y dijo: yo soy testigo de quién es Jesús. Y no soy digno de morir como Él. Crucifíquenme boca abajo. Se convirtió en un testigo. Sufrió oprobio, sufrió vergüenza, sufrió dificultades. Juan metido en una olla de aceite, el otro volado la cabeza a Pablo. Todos aquellos que se convirtieron en testigos sufrieron, tuvieron padecimientos. Pero ¿por qué fueron fieles hasta el final? ¿Por qué soportaron? ¿Por qué aguantaron? ¿Por qué se mantuvieron firmes? Porque era sencillo para Pedro, era sencillo para ellos decir: ¿qué es lo que quería el reino? ¿O qué es lo que quería el imperio romano? Que no se predicara el nombre de Jesús, que no se predicara la palabra de Dios. Entonces para Pedro era sencillo: ok, te entrego el ministerio, Dios. Mira, ahí me están persiguiendo por tu palabra y me están persiguiendo para matarte, y aún así quieres. Pero Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Lucas no tenían puesta la mirada en los problemas presentes. Ellos tenían puesta la mirada en el trono eterno, para convertirse en la esposa del Cordero, para convertirse en un reinado por siempre. Entonces Pedro y los apóstoles, ¿qué pasó con ellos? Primero vencieron por dentro para vencer por fuera. ¿Qué les dio la fuerza a estos apóstoles de poder mantenerse como testigos? Una verdad. Pero ellos vivían una realidad.
¿Y la realidad cuál era? Los andaban matando, buscando. Cuando el Imperio Romano, aquellos cristianos, dice el César, los colocaban en los postes y los llenaban de aceite y los encendían. Y dice que esa luz servía de antorcha para que los cristianos pasaran y miraran que era lo que les esperaba si ellos permanecían predicando la palabra. Si uno con una quemadita de aceite está sufriendo, ¿cuántos cristianos murieron por ello? ¿Pero por qué lo hicieron? Porque supieron subyugar, gobernar su corazón interior. Supieron gobernar su avaricia, supieron gobernar sus deseos propios, supieron gobernar sus pasiones personales, supieron gobernar todo eso. No les importó la felicidad presente, les importaba la felicidad eterna. Y hoy la iglesia solo quiere vivir del presente. No queremos vivir con los ojos puestos en Jesús. Tenemos mucha comodidad y nos olvidamos de ver a Jesús. Y entonces, para convertirte en un testigo, tienes que ser un mártir. Y un mártir, ¿qué pasa? Hace oprobio o demerita el oprobio. ¿Estamos entendiendo? Voy a mitad de prédica. ¿Quieres ser la esposa del Cordero? Entonces, gobierne su corazón. Entréguele sus gustos, sus deseos carnales a Jesús. Y Jesús está aquí esperando. Jesús está diciendo: hijo, entrégame esa herencia. Mi papá me la dio. Mi papá me la prometió. Dámela. Entrégamela. Que tú no puedes subyugar. ¿Qué es lo que a ti te cuesta dominar? Y Jesús te está diciendo: entrégamelo, porque quiero que te conviertas en un testigo, en un mártir. Por eso cuando estamos pasando un problema, cuando estamos pasando una situación difícil, cuando estamos pasando que el mundo se viene encima, que todo se acaba, simplemente es Jesús que te está diciendo a gritos: entrégame eso. Que no te importe la tristeza, que no te importe esa situación. Ven, yo te voy a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Levanta la mirada y mira allá afuera. Y mira lo eterno que Dios quiere. Hebreos capítulo 11, verso 2. Si no termino hablando de David, me perdonan y continuamos de David la otra semana. Pero es que el Espíritu me está llevando por esto que de verdad no lo tenía muy bien así en mi agenda. Pero como Dios es más sabio que yo, me someto. ¿Estamos? Ok. Hebreos capítulo 11, verso 2 dice: póngame del 1, dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Todo empieza por la fe. ¿Y la fe por qué viene? Por el oír la palabra de Dios. Ok, verso 2 dice: porque en ella alcanzaron testimonio los antiguos. ¿Qué alcanzaron ellos? Ser testigos
La misma palabra testimonio es la misma palabra testigo y es la misma palabra mártir. Porque en ellas alcanzaron ser mártires. ¿Por qué? Por la fe. Porque escucharon la palabra de Dios y obedecieron la palabra de Dios. Ahora bien, hoy conociendo la palabra de Dios, dándonos un manjar cada domingo, cada miércoles, discipulado, aún así no valoramos. ¿Por qué? Porque no hemos subyugado nuestro corazón interior, porque primero están las pasiones externas, porque primero están las otras cosas y después está Dios. Entonces dice, esto es tremendo, y dice, porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora bien, yo desde ahí debo de entender, ¿quién hizo la creación? ¿Quién hizo todo esto? Dios. Entonces debo entender que hay un génesis, que hay un principio, y ese principio es Dios. Y el mismo principio es el fin, porque Dios es el principio y Dios es el fin. Dios es el alfa y Dios es el omega. Y en ello está todo. Entonces por ahí debo concentrarme, que mi enemigo no es fulano de tal. Mi enemigo se llama mi corazón carnal. Mi enemigo se llama la rebelión que tengo dentro. Mi enemigo se llama el temor que llevo dentro. Mi enemigo se llama la avaricia que llevo dentro. Mi enemigo se llama las pasiones desordenadas que llevo dentro. Mi enemigo se llama aquello que desagrada a Dios. Y entonces dice, voy a hablar de ciertos testigos. Y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. ¿Quién conoció? Abel. Fue testigo. Y si leen todo Hebreos 11, van a entender que encontraron muchos testigos que lograron ser testimonio. ¿Estamos entendiendo? Pero me voy a encapsular hoy nuevamente y vuelvo a David para que entendamos esto. Para que entendamos esto. Entonces, ¿por qué Dios se divorció del pueblo de Israel? Primeramente, ¿quién era la prometida de Dios? Israel. Cuando subió al monte Sinaí, ahí descendió Dios. ¿Y qué pasó? Le leyó los votos. Son los que ustedes leen cuando se casaron ahí hermosamente. Prometo serte fiel. Prometo estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Y seremos una sola carne para toda la vida. ¿Sí o no? ¿Lo prometimos, sí o no? Y es más, repetimos lo que el cura o el pastor nos dijo que repitiéramos. Y le decían, di esto. Ahora bien, todo lo que sucede en lo natural proviene de lo espiritual. Jesús le dijo, descendió y dijo, necesito que me sean fieles en esto, y le da los 10 mandamientos. ¿Estamos claros? Y el pueblo de Israel, ¿qué hace? Se va en pos de otros dioses. Y entra lo que es el divorcio entre Dios y el pueblo de Israel. Pero dicen que no hay mal que por bien no venga. En ese lapso del divorcio dijo Dios, estos de Israel no quieren, voy a ir a buscarme allá a Tegucigalpa, a Iglesia Siloé, una esposa espiritual que quiera ser la amada, que quiera ser la esposa.
Y es ahí donde entran los gentiles para tener nosotros ser la esposa. Ahora bien, así como nosotros, como Israel tiene la oportunidad, tuvo la oportunidad de ser la esposa, nosotros también la tenemos. Pero así como Israel se separó, así también nosotros podemos perder esa posición. ¿Estamos? Ahora bien, entonces, el pueblo de Israel se divorció y la palabra divorcio es la misma palabra apostasía. ¿Por qué? ¿Qué es apostasía? Es separarme de algo que yo conocía, de algo con quien yo tenía una relación, una intimidad, que alguien conocía. Esa es apostasía. Apostasía de la fe es, no, yo antes conocía a Cristo y hoy, no sé, yo sé que Cristo existe, pero ahí lo voy a tener. Y cuando tenga tiempito, pues le doy su cariñito. Esa es la apostasía. Entonces vamos a ver. Entonces, David, para convertirse en rey, en un testigo, en un testimonio y en un mártir, tuvo que pasar ciertos procesos. Y vamos a estudiarlo. Primera de Samuel capítulo 16, verso 11. Primera de Samuel capítulo 16, verso 11, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque ese es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Ok. ¿Qué fue lo primero que David venció por dentro? Mira qué tremendo. Vino el profeta Samuel y llegó donde Isaí, le dijo: Isaí, vengo de parte de Dios y necesito que me llames a todos tus hijos, porque de ahí saldrá el rey de Israel. Viene Isaí en la mente carnal, que solo no había subyugado su corazón, llama a todos menos a David. ¿Quién fue el primero que rechazó a David? Su papá. Su papá lo rechazó. Y están todos, le dijo el profeta, porque el profeta venía con una instrucción de Dios y miró a aquellos y dijo: ninguno de estos es. Y entonces le dice: Isaí, ¿faltará alguno? Sí, hombre, aquel falta. Pues llámalo. ¿Cuántas veces te han menospreciado? Aún en tu misma familia. Pero desde ahí Dios, que estaba trabajando su corazón interno, estaba trabajando su ser interior, porque era una necesidad pasar estos procesos, porque Él va a ser rey por siempre. Entonces luchó con el menosprecio. Pero David era una persona ejercitada a meterse con Dios, a orar con Dios, a pedirle que lo cambiara. David, desde que era cipote, clamaba a Dios, se metía con Dios, peleaba contra leones, peleaba contra los animales, defendiendo las ovejas. Sabía quién era Dios. Entonces él tuvo el menosprecio ¿de quién? Primeramente del papá. Luego el menosprecio ¿de quién? De los hermanos. ¿Cuándo? Cuando los hermanos estaban en la guerra,
Y vino Isaí y le dijo: llévales pan a tus hermanos. Y entonces David llega a aquel cipotío y llega y empieza a escuchar la voz de Goliat. ¿Quién es digno de enfrentarme? Y el que se enfrente, si me vence, yo lo retiro. Y entonces llegan de los hermanos y le dice pan, les da pan. Y los hermanos, ¿qué le dicen? Este mi cometido, ¿qué anda haciendo acá? Andate a cuidar las ovejas. Este no es lugar para que estés acá. Pero David sabía meterse con Dios. Y a David no le importó las críticas de sus hermanos. No le importó el menosprecio de su padre. Porque David estaba preparando su corazón. ¿De quién más sufre desprecio? De Saúl. ¿Cuándo? Cuando llega y le dice, porque también ahí había un atractivo. Y dice, y al que venciere a Goliat, dice el rey Saúl, que le va a dar que no pague impuesto. Y dice que le va a dar la hija. Y dice que le va a dar prebendas. Y entonces llega Saúl, donde Saúl le dice, yo voy a vencerlo. Y miran aquel cipote y le dice, ¿tú quién eres? Y ustedes ya conocen la historia. ¿Qué trabajó primero Dios en David? Porque David sabía que si él subyugaba su gobierno carnal por dentro, era capaz de vencer cualquier gigante por fuera. ¿Qué gigante te está matando? ¿El temor? ¿La angustia? ¿La ansiedad? ¿Que no sabes qué va a pasar? ¿Que todo es incertidumbre? ¿Que me miro en una nebulosa situación? Entonces Dios te dice, vence por dentro. Entrega tu carnalidad. Entrega esa herencia a Jesús. Y entonces cuando tú se la entregas a Jesús, Jesús te dice, ahora yo peleo con ese gigante. Y en medio de la batalla tendrás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque hoy el pueblo no descansa, no duerme, se agita con cualquier cosa. Entonces David era entrenamiento de David. ¿Y quién le estaba dando ese entrenamiento? Dios. ¿Quiénes quieren ser entrenados por Dios? Primera de Samuel 10, verso 18 dice, 16, 18, ahí mismo capítulo 18 dice, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Ay, qué hermoso esto. ¿Cómo pudo tener esa clase de testimonio David? ¿Cómo un siervo de Saúl pudo referirse así de David? Porque él tenía un testimonio, que no le importaba el oprobio, que no le importaban las críticas, que no le importaba la vergüenza, que no le importaba nada, y podía enfrentarse a quien sea porque amaba a Dios. ¿Dónde está el secreto para vencer las batallas de afuera? ¿Dónde está el secreto para ser victorioso allá afuera? Vencerlas por dentro. Puede hacer que venzas muchas batallas por fuera, pero esa victoria será temporal. Entonces, esta persona se hace un testimonio porque David sabía ir con Dios. David sabía
meterse con Dios y pedirle que lo librara del enojo, de la frustración, de la tristeza, de la envidia, de sus deseos, de sus pasiones. David decía: Señor, y en los salmos se lo dice: Señor, júzgame con tu justicia, examíname, mírame, límpiame, haz lo que tú quieras conmigo. Sabes, aquí estoy, pasa una radiografía. Quiero vencer todo lo que está por dentro que me impide tener una victoria por fuera. Señor, Señor, por favor. Y en uno de los salmos dice: porque el alma no quería alabar a Dios, y le decía: alma mía, alaba a Jehová. Y le ordenaba, porque sabía que la victoria por fuera estaba en alabar a Dios por dentro. Estaba en subyugar todos aquellos sentimientos, resentimientos que lo afectaban. ¿Por qué hoy no alabamos a Dios? ¿Por qué hoy no levantamos su nombre? Porque hay mucho que dirán, que pasará. Entonces, hay personas que cuando viene el menosprecio o el desprecio, ¿qué pasa? Huyen, se desploman, no perciben y se acomodan. Ahí nadie me quiere. Mire, pasé esta situación, nadie, ni un mensajito. Nadie me llamó. Ahí no me quieren. Pero David, en vez de eso, lo hizo más fuerte. Porque a él no le interesaban los consejos de sus hermanos o la opinión de su padre. A él le interesaba convertirse en un testigo de Dios para vencer cualquier gigante. ¿Por qué te aturdes? ¿Por qué te abates, alma mía? Porque no he vencido por dentro. Entonces cualquier circunstancia trabajada por Lucifer, trabajada por la serpiente, trabajada por Satanás, trabajada por diablo, brinca la concupiscencia que hay en mí. Porque no he subyugado todavía mi ser interior. Entonces, David también, ¿contra qué luchó? Luchó contra la persecución. Ay, esta es tremenda, sobre todo para estos tiempos. Primera de Samuel 24:1. Primera de Samuel 24:1. Oye bien, ¿de quién es perseguido David? ¿Por quién es perseguido David? Primeramente por Saúl. ¿Y después por quién? Cuando es rey, por su propio hijo, por Absalón. Pero vamos a estudiar esta. Primera de Samuel 24:1. Dice: cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres. ¿Y David cuántos tenía? Esto es tremendo. Y dice: y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un radil de ovejas en camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: ¡hey, David! Aquí está el premio mayor. Y le dijo: he aquí el día que te dijo Jehová: he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere.
Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es un ungido de Jehová. Primeramente, te persiguen por algo que tú no hiciste. Esto era un lío que Dios lo había metido. ¿Y cuál era el lío que Dios lo había metido? David, vas a ir a quitar a Saúl del reinado y en su lugar tú te sentarás. Pregunto, ¿David lo buscó? Dios lo había metido ahí. Entonces, viene Saúl. ¿Y cuándo empieza Saúl a tener aquella rivalidad? Cuando vienen las victorias y la gente empieza a cantar aquella alabanza. Y David y Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. ¡Oh! Y como Saúl no había subyugado su corazón interno, ¿qué entró en él? Envidia, egoísmo, y dijo: ¡oh! Yo soy el rey. Y a este le dicen que mató 10,000 y a mí solo 1,000. Y desde ahí empieza la persecución. Qué tremendo, ¿no? Ahora bien, ¿qué venció David aquí también? ¿Qué venció? David tenía su gente. Y cuando tenía su gente, ¿qué le dijo la gente que hiciera? David, ¿te acordás que Dios te dijo que iba a poner a tu enemigo en tus manos? David, esta es la oportunidad. Mátalo. Y David dijo: uy, vive Jehová, que no tocaré a un ungido de Jehová. ¿Qué venció David ahí? Venció las insinuaciones de la serpiente. Generalmente, cuando alguien está pasando situaciones difíciles, corremos a que nos den consejo. Y el consejo que nos dan es el peor de todos. Esta es tu oportunidad. Ya quisiera yo estar. O así estuve yo. Y mira hoy. Pero David dijo: uy, hay una promesa. ¿Y saben qué? No soy yo quien lo va a hacer que acabe con mi enemigo, sino que es Dios quien hará por mí. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo David ahí? ¿Ustedes creen que David no tuvo una lucha interna? Sí le cortó el manto, pues. Y cuando él le cortó el manto, dice que tuvo el punzazo en el corazón. Y dijo: ¡uy, qué lío me metí! Y la voz decía: hazlo, hazlo, hazlo. Esta es tu oportunidad. Es más, dice: y Dios te dijo. O sea, hasta usamos eso. Y no, mira, y Dios dijo. Pero hay un solo propósito de Dios para el proceso que estás pasando. Y el proceso que estás pasando no es con tus propios criterios, sino subyugar tu corazón para que estés sentado en el trono. Entonces, si estás pasando un momento de indecisión, de problema, de tribulación, de angustia, Dios te dice: aguanta. No te dejes llevar por tus pasiones. Espera en Dios.
Esto es temporal, mas el trono es eterno. ¿Estamos? Entonces luchó contra las insinuaciones, luchó contra esos sentimientos del viejo corazón. Es que mira, está tu enemigo enfrente, aquel que te ha hecho toda la vida imposible, te lo presenta así, pues literal. El viejo corazón que dice: aquí me lo he hecho. Pero él tenía que ser preparado en su corazón viejo para sentarse en el trono y reinar sobre Israel. ¿Cómo pretendes ser la esposa del Cordero? ¿Cómo pretendemos ser la esposa, estar en el trono, si todavía hacemos mal? Si todavía miro mis propias pasiones, si todavía me interesan mis propios deseos, si todavía me interesa mi felicidad y no la felicidad de otros. Espero venga el próximo domingo, sí, me lo promete. Cierro con esta historia. Y ahí David sí cae. Mira esta historia para cerrar. David, en esta historia logra escuchar la voz de la sabiduría. Pero mira cómo reacciona David ante eso. 1 Samuel 25:25. David, en ese tiempo, ¿qué está haciendo? Siendo preparado ¿para qué? Para ser rey en Israel. O sea, tú estás aquí y nosotros estamos siendo aquí ¿qué? Preparados ¿para qué? Para estar en el trono de Dios cuando sea arrebatado. Entonces, en cada oportunidad que pases, Dios simplemente dice: es preparación, es entrenamiento. Acuérdate que esto no termina como empieza. Y dice, mira esta historia, y dice: viene David y se va donde Nabal y le dice: mira, Nabal, yo necesito un territorio, yo necesito una tierra, quiero trabajar. Y viene Nabal y le contesta de esta forma, y le dice que no se la iba a dar, que no se la entregaría. Y cuando vienen los mensajeros donde David le dicen: dice Nabal que no te va a dar la tierra. Y Nabal había sido alguien con que David había peleado y le había ayudado. Y entonces cuando viene David y recibe la noticia, se enciende en cólera y en ira. Y dice: acompáñenme, que voy a ir a matar a Nabal. Y dice que agarra David y su gente y se va con la intención de matarlo. Pueden leerlo, en el capítulo 25 está todo. Estoy resumiéndolo. Y cuando él llega a matarlo, Nabal significa insensato. Nabal significa el insensato que está dentro. Entonces llega y le dice, cuando esta mujer, David dijo: voy a ir a destruir a Nabal, lo voy a ir a matar y voy a destruir su hacienda. Pero cuando él va a destruir a su hacienda, ¿quién le sale al encuentro antes de encontrarse con Nabal? Su esposa. ¿Y quién es su esposa? Abigail. ¿Y quién se convierte en Abigail después de eso? En la esposa de David. Pero mira esto es impresionante. Y entonces cuando David va y se va a enfrentar a Nabal, le sale la mujer y le dice, la voz de la sabiduría, y le dice: no haga caso ahora, mi señor. 1 Samuel 25:25. ¿Quién está ahí atrás? Se me fue. Vamos. Entonces dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. ¿Quién era Nabal? Insensato.
¿Y quién es el insensato? Pues el mismísimo diablo. Ese que no es agradecido y dice: él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿A qué jóvenes? Aquellos jóvenes que fueron a pedirle el favor a Nabal. Y le dice: ahora pues, mi señor, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. ¿Qué le está diciendo la sabiduría? Óyeme, controla tu corazón, controla tu ira, controla tu deseo de venganza, controla, así como lo controlaste antes, contrólate. ¿Por qué? Y le dice: porque Dios los va a derrotar por ti. No vengas a derramar sangre. Y le dice, David aquí supo subyugar su corazón. Y dice, verso 28, dice: y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Y le recuerda a David dónde va a estar él. Y le dice: pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. ¿Qué le habían prometido a David? Que iba a ser rey, que iba a gobernar. David en este momento no era rey. Y entonces viene y la sabiduría le dice: cálmate, recuerda el propósito que Dios tiene para ti. Recuerda, haz memoria que habrá una casa permanente para ti, que serás rey para siempre. No le hagas caso a tu viejo corazón, no le hagas caso a tus deseos perversos. Ven, mantente firme. Y le dice, verso 29: aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligado en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Él le dice: David, no te manches, aguanta, soporta, espera. Te está hablando la sabiduría. Y dice: y acontecerá, verso 30, que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, le dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dice, y después se convirtió en esposa, ¿verdad? Y dice, y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontraras. Usted estaba pensando hacer algo incorrecto. Bueno, aquí está la sabiduría diciendo: no seas insensato. Guarda tu viejo corazón, mantente firme. Porque si estás pasando un momento de tribulación, es porque solo es para prepararte para que estés en el trono como la esposa del Cordero. Es que estoy preparándote porque en ti hay un propósito, porque en ti hay un diseño, porque en ti hay algo que establecí, no ahorita, sino desde la eternidad pasada, cuando te di por profeta a las naciones y te establecí como rey para siempre. La gran diferencia entre Saúl y David es que David obedecía y Saúl no obedecía. Y entonces le dijo: y bendito
sea tu razonamiento, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Sabe qué significa Abigail? Abigail significa padre o fuente de gozo. ¿Quién le salió a Abigail? El padre, la fuente de gozo. Y le dijo: tranquiliza tu corazón, mantente en sosiego, porque te recuerdo la promesa que hay para ti. Pregunto, ¿hay promesa para ti? ¿Hay promesa para ti? ¿Hay propósito para ti? Entonces, subyuga tu viejo hombre, gobierna tu corazón necio, domina, gobierna allí. Y entonces entenderás por qué estarás como la esposa del Cordero. ¿Alguien quiere eso? Pongámonos en pie y adoremos entonces. Apocalipsis capítulo 1 verso 4 dice, Apocalipsis capítulo 1 verso 4 dice: Juan, a las 7 iglesias. Ok, ¿quiénes se van a ir en el arrebatamiento? Las 7 iglesias. Algunos crecerán al nivel de Éfeso, otros crecerán al nivel de Esmirna, otros a nivel de Teatira, Pérgamo, Sardis, otros llegarán a ser como la Filadelfia, o otros como la Odisea. Pero le dice: el mensaje es para las 7 iglesias. Solo 2 serán la esposa, o una será la esposa cuando lleguen a la Filadelfia, y cuando lleguen a la Odisea serán los hijos manifiestos. Pero dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia, paz y vosotros del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Quién es testigo? El mártir. Y dice: el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Para ser rey, ¿qué tenemos que ser? Testigos. Y ser testigos es ser mártir. Mirar con desprecio el oprobio y la vergüenza. Y entonces Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son la oración de los santos. Verso 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿De qué nos redimió? De todo lengua, linaje o nación. Y dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra? Esta, no, mi corazón. Y cuando gobierno en mi corazón en lo natural, entonces gobernaré en la tierra de Canaán, la espiritual, la eterna. Por eso subyuga tu ser interior, para que nos convirtamos en reyes y sacerdotes en una eternidad. Y es ahí donde Dios quiere que entendamos
que Él simplemente nos abre la pantalla en esta mañana para decirnos: ¿lo tomas o lo dejas? Y en esta mañana Dios quiere decirnos: ¿quieres entregarme tu herencia? ¿O quieres entregarme la herencia que mi Padre me dio?